Episodio 1. El recibimiento del huevo vigilante. López era un día cualquiera en el vasto multiverso, lleno de mundos variados y criaturas únicas. Entre ellos, existían seres divinos con un poder abrumador, capaces de destruir planetas o incluso multiversos enteros con un simple pensamiento. Estos dioses no eran vigilantes, pero sí guardianes encargados de mantener el equilibrio en sus mundos. Uno de esos planetas especiales era la Tierra, hogar de los humanos, una especie que, con el paso del tiempo, evolucionó y desarrolló herramientas tanto para crear como para destruir. En este mundo particular, los humanos habían producido artefactos extremadamente peligrosos, como las bombas nucleares. Sin embargo, no todo era destrucción. La Tierra estaba llena de historias de lucha y supervivencia, especialmente en un rincón de Sudamérica, Argentina. En un barrio lleno de delincuencia, pobreza, abandono y violencia, vivía un joven llamado López. Su hogar era una casa abandonada, donde dormía en un colchón sucio y gastado. Cada día se despertaba con los mismos pensamientos. Bueno, otro día de mierda, se decía a sí mismo. López, con apenas 19 años, sobrevivía como podía en un entorno hostil. Había perdido a sus padres en un accidente cuando era niño, lo que lo obligó a depender de sus hermanos, pero incluso ellos lo abandonaron. Enfrentado a una vida sin esperanza, López se vio obligado a robar para subsistir, aunque siempre mantuvo un código moral. Ayudaba a los más necesitados, especialmente a los niños y niñas que sufrían abusos o maltratos. A pesar de todo, López no se daba por vencido. Entrenaba su cuerpo cada día, endureciéndose para proteger a quienes no podían defenderse. Sin embargo, esto también lo convirtió en un objetivo del odio en su comunidad, donde muchos lo rechazaban por sus acciones. López mira directamente al lector, rompiendo la cuarta pared. Hola, soy yo, López. Supongo que quieres saber cómo terminé viviendo esta vida de mierda. Bueno, déjame explicarte, cuando era niño, tenía una vida feliz. Mi familia estaba completa, y yo pensaba que todo sería siempre así. Pero un día todo cambió. Íbamos en el auto mi padre, mi madre y yo, disfrutando de un paseo. De repente, tuvimos un accidente. Pausa, López baja la mirada, su voz se torna más seria. Ellos no sobrevivieron. Pero yo sí. Y desde ese momento, mi vida dejó de ser la misma. La vida en la ciudad se volvió cada vez más difícil para López. Aunque seguía defendiendo a los más vulnerables, el peso de los años y las constantes injusticias parecían aplastarlo. Mes tras mes, año tras año, se dedicó a proteger a los niños y a las familias que no podían defenderse. Era como si el destino lo hubiera puesto en ese lugar para ser el escudo de los más débiles. Pero una noche, el curso de su vida cambió para siempre. Era un día de elecciones en el país. Los ciudadanos acudieron a las urnas con la esperanza de un cambio, pero todo era una farsa. El presidente en el poder había manipulado las votaciones para mantenerse en el cargo. Las noticias de fraude no tardaron en filtrarse, y la indignación se transformó en caos. En las calles, las protestas pacíficas se convirtieron en enfrentamientos, y la violencia envolvió a toda la ciudad. López estaba en su barrio cuando escuchó disparos cerca de una escuela. Sabía que muchos niños solían refugiarse allí, huyendo de los horrores de la guerra. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el lugar. Al llegar, encontró un panorama aterrador. Soldados y policías, bajo órdenes del régimen corrupto, estaban atacando a cualquiera que estuviera en su camino, sin importar si eran hombres, mujeres o niños. López vio a un grupo de pequeños atrapados en el fuego cruzado. No puedo permitir esto. Se dijo a sí mismo. Con el corazón latiendo con fuerza, López se lanzó al frente. Usó su propio cuerpo para proteger a los niños, bloqueando los golpes y las balas de goma que venían hacia ellos. ¡Corran! No miren atrás. Gritó mientras intentaba contener a los atacantes. Pero los golpes no se detenían. Los policías los rodearon, atacándolo sin piedad. Las porras golpeaban su cuerpo, las botas pisoteaban su espalda, pero López se mantuvo firme, dispuesto a dar su vida si era necesario. No pueden destruir la inocencia de estos niños. Gritó con furia. A pesar de su valentía, López no pudo salvarlos a todos. Algunos niños lograron escapar, pero otros quedaron atrapados en el caos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sentía que sus fuerzas lo abandonaban. ¿Por qué? Susurró mientras caía al suelo. Apenas consciente, López pudo escuchar las voces de los policías burlándose de él. Lo arrastraron lejos del lugar, dejándolo gravemente herido en un callejón oscuro. Allí, en la soledad de la noche, López juró algo en su interior. No permitiré que esta injusticia continúe.
No importa cuánto me cueste, protegeré a los inocentes, aunque tenga que enfrentar al mundo entero. Pasaron meses después de aquel brutal enfrentamiento. López permaneció tirado en el suelo, en un callejón oscuro, solo y olvidado. Su cuerpo herido no tenía fuerzas para levantarse, y el tiempo parecía detenerse. Un mes, 2 meses, hasta un año entero en el que la vida lo arrastró al borde de la muerte. Un día, finalmente, unos médicos lo encontraron. Su estado era crítico, pero lograron curarlo y estabilizarlo. Sin embargo, cuando estuvo fuera de peligro, lo abandonaron sin más. Lo dejaron tirado en las puertas del hospital, como si fuera un perro callejero. López, ahora recuperado físicamente, pero destruido emocionalmente, se levantó y comenzó a caminar sin rumbo, como siempre, solitario y perdido. La ciudad seguía igual de despiadada. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de cualquier esperanza de redención. Una tarde, mientras vagaba por las calles, alguien se le acercó. Era un hombre de mirada turbia, que le ofreció una oportunidad que podría cambiar su vida. Escucha, pibe. Necesito a alguien fuerte, alguien que sepa moverse en las sombras. ¿Qué decís? Podés ganarte unos pesos vendiendo, bueno, vos sabés, algo especial. López sabía perfectamente a qué se refería. Droga, contrabando, todo aquello que había jurado odiar. No soy un criminal, respondió con dureza, pero su voz temblaba de desesperación. Sin embargo, al ver su reflejo en una ventana cercana, comprendió la cruda realidad. Estaba roto, sin futuro, sin familia, sin nada. Pensó en quitarse la vida, en terminar con todo de una vez, pero su orgullo lo detuvo. Está bien, acepto. ¿Qué tengo que hacer? Así comenzó una etapa oscura en su vida. Durante meses, López trabajó para aquel hombre, vendiendo sustancias ilegales y sumergiéndose en un mundo que lo consumía lentamente. Se decía a sí mismo que era solo una forma de sobrevivir, pero cada día que pasaba sentía que perdía un poco más de su humanidad. Todo cambió una noche, cuando fue arrestado durante una redada. Los policías lo golpearon y lo llevaron a prisión. López no pudo creerlo, pero aún tenía una esperanza. Decidió pedir ayuda a su familia, confiando en que al menos ellos lo sacarían de aquel lugar. Cuando finalmente pudo comunicarse con ellos, la respuesta que recibió fue un golpe más duro que cualquier porra o puño. López, no sabemos quién sos. Nosotros no tenemos un hermano, no conocemos a nadie como vos. Esas palabras rompieron algo dentro de él. Todo lo que había aguantado hasta ese momento se desmoronó. Su propia familia lo había abandonado, lo había negado como si nunca hubiera existido. De pie en aquella celda fría, López sintió como la desesperación se transformaba en odio. Su corazón, antes lleno de un deseo de proteger a los demás, ahora ardía con un rencor incontenible. Malditos, todos ustedes. Este mundo está podrido, igual que su gente. López comenzó a reírse, una risa vacía y llena de locura. Con una sonrisa perturbadora en su rostro, murmuró: si el mundo quiere verme caer, yo arrastraré a todos conmigo. Haré que sufran, que sientan el dolor que yo he sentido. Este maldito país, este maldito mundo, no merece nada más que mi odio. Desde ese día, algo cambió en López. No era el mismo joven que una vez había defendido a los niños y a los inocentes. Ahora, estaba dispuesto a destruirlo todo, a llevar su venganza hasta el último rincón del mundo. López estaba allí, sentado en la fría celda de la cárcel. Su mirada estaba fija en las rejas oxidadas, pero su mente vagaba lejos, atrapada en un torbellino de enojo y traición. No podía dejar de pensar en cómo su propia familia lo había abandonado, negándolo y negándose a ayudarlo. El silencio de la celda era opresivo, pero no estaba solo. Durante semanas, había comenzado a escuchar voces. Al principio, eran débiles susurros que apenas podía entender. Pero con el paso del tiempo, esas voces se hicieron más claras, más insistentes, como si alguien estuviera tratando de alcanzarlo desde algún lugar lejano. Una noche, mientras miraba al techo de su celda, la voz regresó, esta vez con una intensidad que nunca antes había sentido. López, dijo la voz, resonando en su mente como un trueno en una tormenta. López se levantó de golpe, mirando a su alrededor. ¿Quién eres? Muéstrate. Gritó, su voz llena de rabia y desesperación. De repente, la celda se oscureció, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. Del rincón más oscuro, una figura comenzó a materializarse. Era alta, imponente, con una presencia que parecía llenar toda la habitación. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra con detalles rojos, como si estuviera forjada en el fuego del infierno.
¿Quién soy? Dijo la figura con una voz profunda y grave. Soy Musan, un vigilante muy antiguo, un demonio que una vez cargó el peso del equilibrio entre el bien y el mal. Pero estoy cansado, y he venido a hacerte una oferta. López dio un paso atrás, sorprendido. ¿Un demonio? ¿Y un vigilante? Eso sí que no se ve todos los días, murmuró, tratando de procesar lo que veía. Musan sonrió, mostrando una fila de dientes afilados. No eres como los demás, López. En ti hay un fuego, una oscuridad que puede ser moldeada. Quiero que tomes mi lugar. Mi tiempo como vigilante ha terminado, pero mi poder no puede desaparecer. Debe ser pasado a alguien digno. López lo miró con incredulidad. ¿Y por qué yo? ¿Qué tienes que ganar con esto? Nada, excepto liberar mi carga. Pero debo advertirte, no será fácil. Para obtener mi poder, debes viajar a Japón. Allí, en un templo olvidado, encontrarás un jarrón que contiene mi sangre. ¿Tu sangre? Preguntó López, frunciendo el ceño. Sí, mi sangre es la fuente de mi poder, de mis habilidades y mi inmortalidad. Si bebes de ella, tomarás mi lugar como vigilante. Pero cuidado, Japón no es un lugar fácil. El templo está protegido por guardianes antiguos, y el camino está lleno de peligros. López se cruzó de brazos, reflexionando. ¿Y qué gano yo con esto? ¿Qué pasa si acepto? Musan dio un paso adelante, inclinándose para quedar cara a cara con López. Ganas propósito. Ganas poder. Te conviertes en algo más que un simple hombre. Podrás moldear el destino de los mundos, enfrentarte a dioses y demonios por igual. Pero también ganas una carga, porque ser un vigilante no es solo un privilegio, es una responsabilidad. López lo miró directamente a los ojos, sintiendo la verdad en sus palabras. Está bien, acepto. Pero si esto es una trampa, te juro que encontraré la forma de acabar contigo. Musan soltó una carcajada que resonó en toda la celda. Buen espíritu, muchacho. Prepárate, porque este será el comienzo de un viaje que cambiará no solo tu vida, sino el destino de todo el multiverso. Con un gesto de su mano, Musan extendió una especie de portal oscuro frente a López. Toma esto. Te ayudará a escapar de esta prisión. Pero recuerda, el verdadero desafío comienza cuando llegues a Japón. López asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sabía que estaba entrando en algo mucho más grande que él, pero también sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Muy bien, demonio. Vamos a Japón. Y con esas palabras, López dio su primer paso hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. López no se lanzó inmediatamente hacia Japón. Sabía que no sería un viaje fácil, y que lo que Musan le había ofrecido, aunque tentador, venía con un peso y peligros que aún no entendía del todo. Antes de marcharse, debía prepararse y encontrar la manera de escapar de las miradas vigilantes de la policía, el ejército, y cualquier otra fuerza que pudiera detenerlo. Musan, desde la profundidad de su mente, lo guiaba. López, escucha. El camino que tienes por delante no será fácil. Japón no es solo un destino, es una prueba. Pero primero, debes llegar allí. Usa tu astucia, tu rabia y lo que has aprendido para esquivar a quienes quieren mantenerte aquí. López, con el rostro endurecido, se puso en marcha. Había pasado años sobreviviendo en las calles y sabía cómo moverse sin ser visto. Ahora, necesitaba aplicar todo lo que sabía para salir del país y llegar al lugar donde el jarrón de sangre lo esperaba. Esquivando a la autoridad, la primera etapa de su plan era salir de la ciudad. Las autoridades vigilaban de cerca cada salida, buscando cualquier sospechoso. Sabían que alguien como López, conocido por sus antecedentes, no podría moverse sin levantar sospechas. Caminaba con la capucha puesta, mezclándose entre las sombras de la noche. Evitaba las calles principales, utilizando callejones, edificios abandonados y los túneles del subterráneo para mantenerse fuera de la vista. Cada paso que daba, sentía el peso de las miradas invisibles, pero también escuchaba la voz de Musan. No te detengas, López. Ellos no son tus enemigos, solo obstáculos. Sigue adelante. En un momento, mientras cruzaba un callejón, escuchó el ruido de sirenas acercándose. La policía estaba barriendo la zona. López se ocultó tras un contenedor de basura, su respiración acelerada. Piensa. Encuentra una salida. No puede ser atrapado aquí. Observó a su alrededor y vio una tubería que llevaba al techo de un edificio cercano. Sin dudarlo, trepó con rapidez, sus músculos tensos por el esfuerzo. Desde allí, pudo moverse con facilidad por los tejados, dejando atrás a los oficiales que buscaban en las calles.
Un aliado inesperado después de días de moverse en las sombras, López finalmente logró salir de la ciudad. Ahora enfrentaba un nuevo desafío: cruzar fronteras sin ser detectado. Muzan, en su mente, le dio una solución. Hay un barco que parte hacia Japón desde la costa. Es una nave de carga, no está completamente vigilada. Pero debes llegar allí antes del amanecer. El viaje hacia el puerto fue agotador. En más de una ocasión, tuvo que esconderse de patrullas militares y drones de vigilancia. La voz de Muzan lo guiaba, dándole indicaciones sobre dónde girar, cuándo correr y cuándo esperar. Finalmente, llegó al puerto. Allí, vio el barco del que Muzan había hablado. Era enorme, con contenedores apilados como bloques gigantes. Las luces de los reflectores se movían lentamente, y guardias armados patrullaban la zona. Debes entrar. Usa la oscuridad a tu favor. Ellos no están buscando a alguien como tú, pero tampoco debes subestimarlos. López esperó pacientemente, estudiando los movimientos de los guardias. Cuando encontró un patrón en sus rondas, se deslizó entre las sombras, utilizando los contenedores como cobertura. Finalmente, encontró una escotilla abierta y se coló en el interior del barco. Una vez dentro, encontró un lugar donde esconderse entre los contenedores. Muzan habló nuevamente. Bien hecho, López. Has superado el primer obstáculo. Ahora descansa. Japón te espera, pero necesitarás toda tu fuerza para lo que viene. López cerró los ojos, dejando que la oscuridad del lugar lo envolviera. Sabía que esto era solo el comienzo, y que las verdaderas pruebas aún estaban por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, un propósito que lo mantenía en movimiento. El primer paso hacia Japón. El viaje en el barco fue largo y silencioso. Durante el trayecto, López pasaba el tiempo reflexionando sobre las palabras de Muzan y el extraño destino que lo esperaba. De vez en cuando, Muzan lo entrenaba mentalmente, dándole consejos sobre cómo prepararse para los desafíos que enfrentarían en el templo en Japón. Finalmente, después de días en el mar, el barco llegó a su destino. López observó desde las sombras mientras el puerto de Japón se desplegaba ante sus ojos. Sabía que ahora estaba en tierra extraña, y que debía moverse con aún más cuidado. Bajó del barco en silencio, mezclándose con los trabajadores y los viajeros que se movían por el puerto. Ahora estaba más cerca que nunca de su objetivo, pero también sabía que el camino hacia el jarrón de sangre estaría lleno de desafíos. Prepárate, López. Tu verdadero viaje comienza ahora. López había llegado a Japón, y el peso de lo que había hecho comenzaba a sentirse. El puerto estaba lleno de gente, pero él solo sentía la presión de su misión. Había dejado atrás todo, su familia, su vida anterior, y ahora solo le quedaba una cosa por hacer: alcanzar el templo y tomar la sangre de Muzan. Sabía que el camino no sería fácil, pero no podía volver atrás. Mientras caminaba lentamente por las calles, sus ojos observaban cada rincón, atento a los detalles, mientras que las voces de los policías de Japón comenzaron a susurrar sobre un extranjero sospechoso. ¿Quién es él?, decían entre ellos. Parece un intruso. Un desconocido. El sudor caía de la frente de López mientras pasaba desapercibido, evitando ser visto, pero su presencia no pasaba desapercibida para los ojos del gobierno japonés. Mientras tanto, Muzan, en la mente de López, observaba todo desde las sombras. Lo sé, López. Sé lo que piensas. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. López, decidido, siguió adelante. Sabía que llegar al templo no iba a ser fácil, pero su resolución lo empujaba hacia adelante, aún sabiendo que lo perseguían. Tras muchas horas de caminar, finalmente vio el templo, imponente y rodeado de misterio. Un templo lleno de secretos y peligro. Pero algo no estaba bien. La presencia de los guardias lo alertó de inmediato. Por fin llegué, Muzan. Estoy aquí. ¿Ahora qué hago? La voz de Muzan resonó en su mente, fuerte y clara. Ahora, López, tendrás que enfrentarte a lo que vendrá. Hay 2 guardias protegiendo el templo. Debes pasar sin ser detectado. Pero tienes algo más dentro de ti ahora, López. Algo que te ayudará. Muzan le otorgó su poder, no el más grande, pero sí el necesario para enfrentarse a los demonios que guardaban el templo. Le dio una espada, empapada en agua bendita, un toque de protección contra aquellos que estaban destinados a hacerle daño. López no podía confiar completamente en sus fuerzas, pero algo dentro de él sabía que esto era parte del plan. ¿Muzan, será suficiente?, preguntó, mientras veía a los 2 guardias acercándose. Hazlo, López. Usa la espada. Y así lo hizo.
Enfrentó a los dos guardias, demonios fuertes y feroces, pero con la espada bendita en mano, López pudo debilitarlos. El dolor era insoportable, su brazo cortado por una de las criaturas, pero luchó con la fuerza que le quedaba, sintiendo como el poder de Musan lo guiaba. Finalmente, con un esfuerzo extremo, logró derrotar a los dos seres, pero no sin pagar un precio. Estaba herido, malherido, pero el temple estaba ante él. Musan lo alentó desde su interior. Lo hiciste bien, López. Ahora, ve al altar. La sangre está esperando. Pero justo cuando López se acercaba al altar, las sirenas comenzaron a sonar. La policía y el ejército japonés ya estaban cerca, y el sonido de sus pasos reverberaba en las paredes del templo. López sabía que no tenía mucho tiempo. La presión aumentaba. Rápidamente, alcanzó el jarrón de sangre, y sin dudarlo, bebió de la sangre de Musan. El sabor era amargo, poderoso, pero justo cuando lo hizo, la energía que contenía en su interior estalló. La luz brilló con fuerza, rompiendo el techo del templo y enviando ondas de choque que destruyeron las paredes. Los disparos de la policía comenzaron a llover sobre él, pero no podía detenerse. No puedes detenerme, ya no soy el mismo. Pensó, mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. La luz se intensificó, y de repente, López flotó en el aire, su cuerpo cambiando, su cara transformándose, el rostro de Musan comenzando a tomar forma en él. La sensación de poder era indescriptible, su ser se fusionaba con el demonio. Ahora seremos uno mismo, dijo la voz de Musan en su mente. López sintió como si todo su ser fuera absorbido por el poder de Musan. Su apariencia cambiaba, su físico se fortalecía, y la sensación de ser más que humano lo invadía. Su ojo izquierdo se volvió rojo como la sangre, y una luz intensa, casi cegadora, irradiaba desde su cuerpo. Y en ese momento, el templo colapsó completamente. La policía y los soldados no podían entender lo que estaba sucediendo, pero el poder de López ya estaba fuera de su alcance. La oscuridad se cernió sobre él. Bienvenido, López. Ahora, serás un vigilante. Musan se manifestó ante él, tomando su lugar en la nueva forma de López. López ya no era solo un hombre. Ya no era solo un mortal. Ahora era algo mucho más peligroso. Un vigilante. Y el mundo, tan ajeno a lo que acababa de suceder, nunca sabría qué lo esperaba. López, ahora un ser transformado, se encontraba flotando sobre las ruinas del templo, la luz aún brillante en su cuerpo. Miraba a su alrededor, sintiendo el poder arder dentro de él, como nunca antes. Musan había fusionado su ser con el de él, y el demonio estaba tan presente como su propia alma. Vaya, murmuró López, observando sus nuevas habilidades. Su voz, ahora más profunda y resonante, no tenía la humanidad que antes lo definía. Desde el suelo, el sol japonés se reflejaba en su figura, mientras los soldados y la policía se acercaban. Gritaron en japonés, intentando detenerlo. «Levanta las manos, cabrón». Gritaban, con la esperanza de que su amenaza intimidara a López. Pero López no movió un solo músculo. Su mirada se clavó en ellos, fija, penetrante, llena de la furia que ahora emanaba de su ser. Los soldados, confundidos, comenzaron a disparar, pero las balas rebotaron al tocar su cuerpo, como si se hubiera vuelto invulnerable. En ese instante, López no dudó. Con un rápido movimiento, su poder estalló. Su energía demoníaca se liberó, destruyendo a todos los soldados y policías que se atrevían a desafiarlo. En un parpadeo, el campo de batalla estaba vacío, solo quedaba el eco de la destrucción. Sin embargo, López no estaba satisfecho, algo más se agitaba dentro de él. Sintió un hambre extraña, algo que no podía controlar. Como si su nuevo poder demandara algo. Sin pensarlo, comenzó a devorar a sus enemigos, como un ser insaciable que no podía detenerse. Esto es nuevo, pensó, mirando los restos de los soldados que ahora formaban parte de su poder. Al dejar atrás los cuerpos, López comenzó a examinar lo que había hecho. Su cuerpo, antes humano, ahora estaba impregnado con la esencia de Musan, pero había algo más. Un poder diferente, casi celestial, estaba dentro de él, algo que nunca había esperado. Era como si tuviera la capacidad de cambiar entre un demonio y un ángel, cada uno con su propio set de habilidades. Vaya, entonces este será mi nuevo poder. ¿Ser un demonio, eh? Se dijo a sí mismo, mirando sus manos. El fuego en su interior aún ardía, pero algo en su corazón le decía que había más en su interior, algo que tenía que descubrir. Y siento algo extraño, murmuró, tomando un momento para reflexionar. Es como si tuviera el poder de un ángel también. Ya lo descubriré poco a poco.
López sonrió para sí mismo. Ahora tenía todo lo que necesitaba para empezar su nuevo camino, un camino lleno de caos, poder y transformación. Nada ni nadie podría detenerlo, pero lo que más le intrigaba era este poder celestial que aún no comprendía completamente. Tendría que explorar y dominar ese nuevo don, algo que lo hacía sentir más cerca de un ser omnipotente. Esto será solo el principio. Con esa frase resonando en su mente, López se alejó, dejando atrás las ruinas y el caos. El futuro era incierto, pero para él, todo era una oportunidad para probar y descubrir el alcance de su poder. Fin de la parte 1. ¿Qué depara el futuro para López, el vigilante? ¿Será capaz de controlar su nuevo poder o caerá víctima de su propia oscuridad? La historia apenas comienza.